Francisco de Vitoria y su relación sobre los indios, los derechos de los hombres y de los pueblos. Capítulo 1 y 2. La llegada de los españoles a América. Inició con la etapa de colonización y evangelización. Su llegada parte de un principio de buena fe, con una ideología de pacificación. Los españoles se declararon los primeros propietarios de la tierra. Existen unos foros, los cuales son momentos en que se juzgaban a los indígenas. Estos foros se dividen en dos. En lo contencioso, el juez es el que juzga. El de la conciencia, el sabio juzga. Luego las consultas, cuando hay ignorancia, no exime de responsabilidad. Tiene que haber un límite. Desconoce, entonces pregunta a X, pero esa respuesta es errónea y no es culpa de él, que le hayan dado una respuesta errónea. Por tanto, si no pregunta, es ilícito, hay responsabilidad y por tanto peca. Todo gira en torno al pecar. Aristóteles dice que las personas nacen para gobernar o para ser gobernados. Quiere decir que por naturaleza hay en ellos una necesidad que los hace aptos para ser regidos y gobernados por otros, y que es un bien para ellos estar sometidos, como lo están los hijos a los padres antes de la edad adulta y la mujer al marido. Capítulo 3. Los indios son señores de sus bienes y de sus pueblos. Parece que no tienen dominio sobre las cosas. El siervo no puede tener nada como suyo, según las instituciones. Aristóteles dice, algunos indios son siervos por naturaleza, aquellos que para quienes es mejor servir que mandar. Es derecho natural que ellos sirvan, no pueden ser dueños o señores. El título del dominio es la gracia, y los pecadores, al menos los que están en pecado mortal, no tienen dominio sobre nada. Armacano dice, los pecadores carecen de justo dominio delante de Dios. Las cosas divinas debemos juzgarlas a través de los humanos. Romanos 1. Los indios no eran dueños o señores, porque siempre estaban en pecado mortal. Proposición. El pecado mortal no impide el dominio civil y el verdadero dominio. Pruebas. Primero, si por pecado el hombre pierde el dominio civil, también pierde el natural. Segundo, los reyes malos también tienen dominio. Tercero, el dominio se funda en imagen de Dios. Cuarto, David pecó sin por eso perder su reino. Quinto, muchos reyes fueron malos. Génesis 49. No será quitado de Judá el cetro, ni de su linaje el mando. Sexto, la potestad espiritual no se pierde por el pecado mortal, tampoco el civil. Séptimo, herejía manifiesta. Dios hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los justos e injustos. Mateo 5. Así da los bienes temporales a los buenos y malos. Por infidelidad no se pierde el dominio, ni es impedimento para ser verdadero dueño. Capítulo 4. Mi glosa a los títulos llamados ilegítimos por Vitoria. Una vez elaboradas las primeras leyes de las Indias de 1512, que pretendían garantizar el buen trato de los españoles a los indios americanos, se planteó el problema de la guerra. ¿Cómo recurrir con justicia a las armas en caso de oposición por parte de los naturales de aquellas tierras? El requerimiento era el arma legal que justificaba las conquistas y se tuvo de ordinario en cuenta hasta muy avanzada la segunda mitad del siglo XVI. Vitoria desmonta el valor del requerimiento. El requerimiento era el poder universal de los papas, cosas espirituales como temporales. Los títulos directos que aparecen en el requerimiento son el poder universal del papa y el particular de los reyes de España. Los ilegítimos por Vitoria eran: el emperador es el dueño del mundo, el papa el dueño del universo. Otros dos títulos indirectamente relacionados con el requerimiento:
La aceptación del vasallaje, imitando a los otros pueblos que lo han admitido y convencido del buen gobierno que les ofrecen los españoles. La aceptación de la predicación evangélica, aunque no se les obligue a aceptar la religión que se les predica. Vitoria realza otros títulos de conquista. Solo el derecho de gentes, en cuanto enraizado en la naturaleza humana, común a todos los hombres, es criterio universal para los nacidos en las diversas partes del orbe, y ese es el derecho que ha de privar en las relaciones de los españoles con aquellos pueblos. Solo el derecho de gentes, en cuanto enraizado en la naturaleza humana común a todos los hombres, es criterio universal para los nacidos en las diversas partes del orbe, y ese es el derecho que ha de privar en las relaciones de los españoles con aquellos pueblos. Incluso se ha de tener en cuenta que no todos los derechos naturales son claros, en particular para aquellos hombres y pueblos que no tienen más que una educación o formación muy elemental. Negación de todo argumento providencialista. Conquistadores y defensores. Donación del Papa con el consiguiente dominio de los españoles y la concesión de la providencia. Dominación de la providencia. Dios determinó la perdición de los indios y estaban en culpa cualquiera que cometiera arbitrariedades con ellos. La fe o la prudencia muestran qué es lo que se debe hacer. No es necesario recurrir a los dones. Capítulo 5. Posibles títulos legítimos de la ocupación de las Indias por los españoles. Los príncipes de los indios no pueden impedir a sus súbditos que practiquen el comercio con los españoles, ni al contrario los príncipes de los españoles pueden impedir a los suyos, pues también esto parece de derecho de gentes. No es ilícito a los indios prohibir a los españoles su comunicación y participación. Los indios, impidiendo a los españoles el derecho de gentes, les hacen una injuria y estos pueden vengarla. Por el derecho de gentes, las cosas tomadas a los enemigos se convierten al instante en nuestras. Pero, si los indios permiten a los españoles negociar pacíficamente con ellos, ninguna justicia puede pretender los españoles para ocupar los bienes de aquellos más que los de los otros cristianos. Los cristianos tienen derecho a predicar y anunciar el Evangelio en las provincias de los indios. Se prueba por las palabras de Marcos, último capítulo: predicad el Evangelio a toda criatura. Si los indios permiten a los cristianos predicar libremente el Evangelio, acepten o no la fe, no es lícito por esto lanzar la guerra contra ellos. Los cristianos defenderán a los indios que adquieran su fe, porque estamos obligados a hacer el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Sin la autoridad del Papa, pueden los españoles apartar a los indios de toda nefasta costumbre, porque pueden defender al inocente de la muerte injusta. Ciertamente en el precepto de la caridad, pues ellos son nuestros prójimos y tenemos que mirar por su bien. Como dije antes, esto lo propongo, pero no lo doy por seguro, y siempre con aquella limitación de que se haga por el bien de ellos y no solo por el provecho de los españoles.